Bueno, mis amigos, mis amados de corazón, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, los saluda como siempre, como todos los sábados a las 8 de la noche, su amigo y servidor Hoffman Pacheco Gómez. Hace ya más o menos unos 15 sábados hemos comenzado una serie de escatología. La escatología pues es la rama bíblica, como ustedes lo saben, que estudia los acontecimientos que preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y estamos compartiendo, estamos avanzando, ya estamos muy avanzados en esta maravillosa serie de escatología que hacemos, como ya se los dije, todos los sábados a las 8 de la noche. El sábado pasado comencé a hablar de Apocalipsis capítulo 17. Y Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la enigmática mujer que está subida en una bestia escarlata, una bestia de color rojo. Esa mujer estamos descubriéndola quién es, de quién se trata esta mujer, esta enigmática mujer. Y ese enigma lo vamos a despejar en los próximos sábados, en este sábado y el próximo sábado cuando ya terminamos Apocalipsis capítulo 17. Hoy va a ser maravilloso, va a ser muy bueno la enseñanza porque vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a develar, vamos a despejar algunas incógnitas que encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Yo les decía, les he dicho que la mayoría de los creyentes nominales, normales, yo diría que tal vez un 95% de los creyentes, no les gusta pasar mucho por Apocalipsis, no les gusta llegar mucho a Apocalipsis porque es un libro simbólico y que en algunas ocasiones te puede hacer sentir como miedo por la cantidad de cosas que ahí aparecen, los monstruos, las bestias, todo ese poco de cabeza cuyo significado pues a la gente le impresiona y le impacta. Entonces no todo el mundo pasa por Apocalipsis. La gente generalmente se queda que es rico ahí en los salmos, en los proverbios, en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, etcétera. Pero cuando ya llegan a Apocalipsis dice, y empiezan a leer todo lo que allí está, qué tremendo esto. Pero todo eso hay que explicarlo. Todo eso hay que estudiarlo porque todo tiene su significado y como ya se los he dicho varias veces, tanto Daniel como Apocalipsis, que son libros complementarios, son libros proféticos. Muchas de las cosas que están en Daniel están en Apocalipsis. Muchas de las profecías de Daniel ya se cumplieron, otras algunas faltan por cumplirse. Las de Apocalipsis igual, algunas faltan por cumplirse y otras cosas se están cumpliendo a la vista de todos nosotros. Lo que pasa es que como, bueno, la mayoría de los cristianos no estudian, no han estudiado teología, pues muchas de estas cosas pasan desapercibidas. Pero lo importante de esto es que cuando usted agarra la Biblia, la estudia y lee con ella la historia, usted se va a dar cuenta de algo fabuloso, de algo espectacular que la Biblia, que es su propio intérprete, nos enseña. Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 17, el tema de esta noche es la segunda parte de quién es esa enigmática mujer que cabalga la bestia roja. ¿Quién es? El sábado pasado aprendimos que la iglesia de Jesucristo está identificada en la Biblia como una mujer. Pero aquí también hay una mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos mujeres? Bueno, la Biblia dice que la esposa de Cristo, la novia de Cristo, es una mujer sin manchas y sin arrugas. Muy contrario a la mujer de Apocalipsis capítulo 17, que es considerada como una palabra muy fuerte, la ramera, la ramera. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando Apocalipsis capítulo 17 y vamos a hablar algo esta noche de los concordatos. ¿Qué son los concordatos? Bueno, los concordatos son acuerdos que se hacen entre el Vaticano, que es una ciudad-estado, y los demás países. Y estos acuerdos implican muchas cosas. Vamos a ver hoy algunas de ellas. Los tres más grandes defensores de la fe católica en el pasado cercano fueron
Hitler, Mussolini y Franco. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Francisco Franco en España. Los tres tienen un común denominador, y es que fueron dictadores, asesinos. Por ejemplo, en el caso de Adolfo Hitler está documentado en la historia que asesinó a cerca de 6 millones, si no fueron más, de judíos en los guetos de exterminio. Ustedes se van hoy con unas frases que les voy a mostrar escritas en unos libros, se van a quedar como que pasmados de que eso haya sucedido, eso haya pasado y que de eso se haya dicho. Bien, Adolfo Hitler nunca fue excomulgado por la Iglesia de Roma por la brutal persecución, como les dije, contra los judíos cuando mató a 6 millones de ellos en los guetos de exterminio. Todo esto sucedió ante la vista gorda y la complacencia del Vaticano. Ustedes van a ver unas declaraciones que les voy a mostrar esta noche de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Ahora, ¿por qué presentamos estas cosas que tienen que ver con nuestro estudio escatológico? Mucho, porque nosotros estamos descubriendo en el capítulo 17 de Apocalipsis quién es la mujer que está subida en la bestia escarlata, que es en donde empieza el capítulo 17, el fascinante capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que esta es una ciudad-estado y que tiene relación con los demás países a través de acuerdos o concordatos? La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 17, y ahorita vamos a leer algunos versículos, que esta ciudad ha prevaricado con los reyes de la tierra, ha cometido adulterio. Y este es un tipo de adulterio espiritual, no es un tipo de adulterio físico, de actos sexuales, este adulterio es de actos íntimos, y esos actos íntimos se han llevado a cabo a través de concordatos. Concordatos. Por ejemplo, hay un concordato que se firmó entre el Vaticano y Alemania, entre el cardenal Pacelli, que más tarde se convirtió en Pío XII. Vamos a estar hablando algunas cosas de Pío XII, el Papa Pío XII, entre el Vaticano y Alemania. El Vaticano, a través del canciller que se llamaba apellido Monti en esa época, que más tarde se convirtió en Paulo VI. Paulo VI, que también fue un papa. Dice la historia que uno de los beneficios del concordato eran los miles de millones de dólares que afluirían a la Iglesia Católica Romana mediante una figura llamada el Kirchentauer, que se traduce como impuesto de iglesias durante toda la guerra. Como recompensa, el Papa Pío XII jamás excomulgaría a Hitler de la Iglesia Católica, ni levantaría la voz para protestar contra la matanza de los 6 millones de judíos. Los concordatos, según la historia, traen miseria, traen persecución y traen pobreza entre los países que firman con el Vaticano, porque los concordatos llevan implícitos ciertos impuestos que hay que pagarle al Vaticano, como efectivamente Adolfo Hitler los pagó. Hay un libro que se llama Fabricantes de Miseria. Escuchen bien, y este es un libro que lo escribieron nada más y nada menos unos señores que se llaman Plinio Apuleyo Mendoza, un escritor colombiano, Carlos Alberto Montaner es otro escritor cubano, y Álvaro Vargas Llosa, un escritor peruano. Se llama Fabricantes de Miseria. En una parte de ese libro dice que entre todos los fabricantes de miseria, probablemente de los más perniciosos, sea la estructura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Imagínate tú, ese libro está en mis manos, llegó a mis manos alguna vez, ya no lo tengo, pero llegó a mis manos alguna vez, y yo lo leí, en donde ellos hablan de los fabricantes de miseria, aparentemente bien intencionados. Mira, en 1936, el obispo Werning de Osnabrück había hablado con Führer, con Hitler, por más de una hora. Hitler le aseguró a su señoría que no había una diferencia fundamental entre el socialismo nacional y la Iglesia Católica. Hitler arguyó diciendo:
¿Acaso la iglesia no miraba a los judíos como si fueran parásitos y los encerraba en los guetos? Solo estoy haciendo, exclamó, lo que la iglesia ha hecho durante 1500 años, pero más eficazmente. Siendo que Hitler mismo era católico, le dijo a Berning que él admiraba y quería promocionar el cristianismo católico en Alemania. ¡Qué barbaridad! Y todo esto está profetizado en la Biblia. ¡Qué tremendo! Hay un libro interesantísimo que durante toda esta investigación nos ha tocado leer y acudir a ellos. Es un escritor llamado John Corwell. El libro se llama El Papa de Hitler. Ustedes lo pueden encontrar en internet. El Papa de Hitler. Y es la verdadera historia de Pío XII. Y hay unos secretos en ese libro que impresionan, pero que a su vez dan asco. Es asqueroso lo que está escrito ahí. Por ejemplo, ¿qué se escribe ahí? Dice, ante todo he aprendido de los jesuitas, Hitler hablando, y así también lo hizo Lenin, el ruso, el soviético, si mal no recuerdo, dice Hitler. El mundo jamás ha conocido algo tan espléndido como la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Hubo muchísimas cosas que simplemente he aprendido de los jesuitas, para ser usados por el partido. Sigue diciendo Adolfo Hitler. Dice, Pío XII, era pusilánime, dice el libro, indeciso, narcisista, ávido de poder y de privilegios, manipulador, listo para mentir si en ello estaba alcanzar sus metas, más obsesionado por consolidar el dominio del Vaticano que por salvar vidas o proteger a la Iglesia Católica. Ojo, abogado, diplomático, veterano de la curia romana, Angelo Pacelli fue el último de los papas de la Iglesia Católica que llevó una vida principesca. En las ocasiones más solemnes, mire lo que dice este libro, era transportado en su trono a hombros de varios eclesiásticos y abanicado con plumas de avestruz. Por esos días, la no menos legendaria Congregación para la Causa de los Santos lo podría canonizar, con lo cual alcanzaría la penúltima etapa que se necesita para llegar a la santidad. Esta consagración, impulsada en buena parte por Juan Pablo II, también derechista y defensor a ultranza del poder del Vaticano, está enturbiando posmuerte su prestigio y su legado. ¿Quién fue Angelo Pacelli o Pío XII? Fue un papa pusilánime, como dice el libro, que se alió con lo más bajo y oscuro de los gobernantes de la época. Hitler, nada menos y nada más. Vamos a leer qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Apocalipsis 17, 4. ¿Qué dice la Biblia sobre estas cosas, sobre las abominaciones? ¿Qué prohíbe la Biblia con respecto a esto? Y vamos a ver si esas prohibiciones bíblicas van en contravía de lo que aprueba el catolicismo romano papal. Vamos a ver algunos ejemplos. Qué interesante. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Versículo 10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Versículo 11. O encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. La pregunta que cabe aquí perfectamente es, ¿por qué leemos esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Mucho, pero mucho.
¿Sorprendidos? Sí. Sigamos leyendo. Deuteronomio 18, versículo 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Versículo 13. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. La pregunta es, ¿practica Roma y el Vaticano y su iglesia estas cosas abominables? Vamos a ver algunas definiciones prácticas antes de entrar en materia. Entre hoy y el próximo sábado, nosotros vamos a develar quién es la mujer que cabalga la bestia. Espiritista. Aquel que practica el espiritismo, que puede comunicarse con el espíritu de los muertos. Eso lo dice el diccionario enciclopedio ilustrado Génesis. Vuelvo a la pregunta. ¿Practica la Iglesia Católica Romana la hechicería, la brujería y el espiritismo? Eso es una acusación grave, que repito, no es mía. Yo lo que simplemente he hecho es recopilar información y traerla a ustedes, que se toman el tiempo de verme todos los sábados durante media hora por aquí. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira, la pregunta que hice. ¿Practica la Iglesia Católica Romana la hechicería, la brujería y el espiritismo? Veamos. Para mediados del siglo V, la Iglesia Católica Romana se había vuelto el único factor más poderoso en la vida de los pueblos del Imperio Romano. La Virgen y los santos habían reemplazado a los dioses paganos como patrones de las ciudades. El Papa Leo I hacía alarde de que Pedro y Pablo habían reemplazado a Rómulo y Remo como los patrones protectores de la ciudad de Roma. Fren escribe que la Roma cristiana era la sucesora legítima de la Roma pagana. Roma estaba preparada para extender sus influencias hasta los mismos cielos, como creen realmente los papas. De esos cimientos echados hace ya muchos siglos, se siguen practicando esas cosas. Muchos. Miren lo que dice la historia. La historia acompañada un poquito de mitología. Rómulo, fundador y primer rey de Roma, era hijo de Rea Silvia y del dios Marte. Una loba y un ave los alimentaron hasta que un pastor de ovejas los recogió. Llegados a la adolescencia, ocuparon el trono de Numitor. Cuando niños, dice la historia que fueron echados al mar por Numitor. En una pelea que se sucedió entre ambos por haber profanado Remo el surco sagrado del recinto para la construcción de Roma, Rómulo dio muerte a Remo y reinó como soberano único sobre la recién fundada ciudad de Roma. La tradición le hace reinar del 753 al 715 a.C., junto con su hermano. Remo fueron arrojados al Tíber por orden del rey Numitor, cuando eran pequeñitos, y fue cuando fueron alimentados por una loba, aparentemente, dice la historia mitológica. Eso es lo que se cuenta. Bien, Dios y la nueva era según el catolicismo romano. Miren lo que dice. Hoy la fe cristiana toda enfrenta nuevos desafíos. La vida moderna se expresa en un desarrollo extraordinario de la tecnología y Dios no ha sido marginado de estos avances. Y el hecho de que el Vaticano y la Iglesia Católica haya comenzado a aceptar ciertas partes del movimiento de la nueva era es refrescante. Empezaron a incursionar en eso hace algunos años, en la nueva era. Ustedes saben qué es la nueva era, yo no tengo por qué explicarles qué es la nueva era. Sigo. Dios y la nueva era, según el catolicismo romano. Hasta ahora, la Iglesia Católica Romana es la primera en reconocer que no todo es malo ni tenebroso en la nueva era. Y también, para regocijo de sus 1.000 millones de lectores,
les ha dado el visto bueno a los libros de Harry Potter. Dicen que no hay nada ni diabólico ni malo en leer los libros de Harry Potter. Dios y la nueva era. Nueva era y cristianismo. Un libro formidable escrito por el sacerdote Raúl Versosa Martínez de la diócesis de Burgos en España. Este doctor en teología y profesor universitario no tiene reparos en señalar que hay que dialogar con estos aspectos de la nueva era, pues esta intenta enfrentarse al cristianismo católico desde adentro y superarlo. Dice el señor Versosa, no hay nada que temer, simplemente incorporar lo positivo de la nueva era a los valores eternos del cristianismo. En lugar de la nueva era, se debería llamar nueva evangelización. Pues bien, mis amados, la nueva era es nada menos y nada más que brujería, hechicería, santería y ocultismo disfrazado de bueno. Y eso el catolicismo romano lo acepta, tal cual. Ustedes pueden investigarlo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Por qué leemos esto? Porque la casaca o la sotana, el hábito hasta los tobillos de talle ajustado, usado por el clérigo católico como su vestimenta oficial, el color para los obispos y otros prelados es púrpura y para los cardenales es escarlata. Ay. Yo voy a explicar todo esto en próximos sábados, porque tienen mucho que ver los colores. Ahora, lo que está escrito en la Biblia, a manera de lo que está escrito, como está escrito en Apocalipsis, tiene mucho que ver. No está al azar los colores, bueno, pero rojo, púrpura, carmesí, etc. Eso no tiene nada de malo, sí, mucho. Porque la identidad de todo lo que viene, estamos hablando, no me pierdan de vista, la mujer que cabalga la bestia, que está vestida como, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Qué espectacular. 7 montes. 7 montes. La enciclopedia católica declara, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las 7 colinas, donde actualmente está confinada toda el área del Estado Vaticano propiamente dicho. ¿Dónde está eso? En una revista, en una enciclopedia, llamada Enciclopedia Católica. Thomas Nelson, de 1976. Ahí está descrito esto. Y realmente Roma está dentro de 7 montes, de 7 cúpulas de monte, que tienen sus nombres. La ubicación de la ciudad del Vaticano. Las famosas 7 colinas se llaman Palatine, Capitole, Aventine, Viminal, Quirinal, Esquiline y Caelian. ¿Dónde está eso? En la enciclopedia interactiva Coptoms. Coptom. Apocalipsis capítulo 17. Volvamos. Versículo 6. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Ya les dije que a Juan, el escritor de Apocalipsis, le pasó como a Daniel cuando vio el cuerno pequeño. Duró noches sin dormir, perturbado, perturbado. La iglesia de Roma, dice la historia, ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. Por profesar una fe contraria a la iglesia de Roma, la historia, registra el martirio de más de 100 millones de personas.
dice la historia. ¿Dónde está eso? Brief. Bible Readings. La abominación de lo que habla la Biblia, más espantosa de todas, era el sistema de tortura. Los informes de sus operaciones, que se llevaban a cabo a sangre fría, hacen temblar ante la capacidad de seres humanos para la crueldad. Y era decretada y reglamentada por los papas, que pretenden representar a Cristo en la tierra como el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. ¿Usted se imagina un representante de Dios dando órdenes para torturar y asesinar con todo tipo de crueldades, simplemente porque las personas no estaban de acuerdo en la manera en que ellos procedían con las cosas de la iglesia, de la Biblia? Qué tremendo. Juan capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ella. Jesús lo profetizó. Jesús profetizó todo. Lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá con esta iglesia que está en la ciudad de Roma, en Italia. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tienen mucha simbología esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Los papas por mucho tiempo han reclamado el dominio sobre el mundo y sus pueblos. La bula papal de 1372, llamada In Coena Domini, del Papa Gregorio XI, reclamaba el dominio papal sobre todo el mundo cristiano secular y religioso, y excomulgaba a todos los que no obedecían a los papas y les pagaban impuestos. In Coena Domini fue confirmada sucesivamente por papas posteriores, y en 1568 el Papa Pío V juró que eso debía permanecer como ley eterna. Y así está establecido dentro de los libros del Vaticano. El Papa, por ejemplo, Alejandro VI, que gobernó de 1491 a 1503, reclamó que todas las tierras no descubiertas pertenecían al pontífice romano, para que él dispusiera como le agradara en el nombre de Cristo como su vicario. El rey Juan II de Portugal estaba convencido de que en la bula Romanus Pontifex el Papa le había otorgado todo lo que Colón había descubierto exclusivamente para él y su país. Sin embargo, Fernando e Isabel de España pensaron que el Papa les había dado las mismas tierras a ellos. Por eso en mayo de 1493, Alejandro VI, nacido en España, promulgó 3 bulas para decidir la cuestión. Ay, ay, ay. Y las bulas dicen de la siguiente manera: en el nombre de Cristo, quien no tenía lugar en esta tierra que pudiera llamar su propiedad, este Papa impío de la familia Borgia, reclamando que era dueño del mundo, trazó una línea de norte a sur en el mapa global de sus días, asignando todo en el oriente a Portugal y todo el occidente a España. Por lo tanto, mediante concesión papal de la plenitud del poder apostólico, África fue a Portugal y las Américas a España. Por eso es que muchos países africanos hablan portugués y nosotros hablamos español. Cuando Portugal tuvo éxito en llegar a la India y Malasia, aseguraron la confirmación de estos descubrimientos a partir del papado. Por supuesto, había una condición, con la intención de hacer que los habitantes que descubrieran profesaran la fe católica. Ajá. Ay, hombre. Dice que se tomaron notas detalladas no solo de todo lo que la víctima confesaba, sino de sus alaridos, gritos, lamentaciones, interjecciones
interrumpidas y apelaciones por misericordia. Las cosas más conmovedoras en la literatura de la Inquisición no son los relatos de los sufrimientos dejados por las víctimas, sino de los sobrios apuntes que mantenían los oficiales de los tribunales. Estamos angustiados y horrorizados simplemente porque se hicieron con la intención de conmovernos, también de informarnos. Fuente Carr. ¿Ustedes qué se imaginan? La Biblia dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable, Deuteronomio 18, delante del Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios y a él oirás, dice el versículo 15. ¿Qué es un agorero? Es uno que adivina por agüeros o cree en ellos, o que predice males o desdichas. Aplícase a la cosa que anuncia algún mal o un suceso futuro. Diccionario Ilustrado, Génesis, un agorero. Apocalipsis 17:1 dice, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentado sobre muchas aguas. Versículo 2. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Versículo 5. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. 100 millones de muertos a causa de esta creencia. La Iglesia Católica Romana. ¿Qué es un medium? Medium es una persona que reúne condiciones a propósito para que en ella se manifiesten los fenómenos espiritistas o magnéticos. Denme 5 minuticos más, tranquilos. Denme 5 minuticos más. Eso es un medium. La pregunta entonces es, ¿hace Roma estas cosas? Ustedes se quedan asombrados por todas las cosas estas. Yo también me quedo asombrado. Dentro del catolicismo romano se permite esto. El medium, el agorero, el adivino. Por ejemplo, hay naciones, hay países como en México, donde cada 1 o 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Y eso es una bendición brutal de la Iglesia Católica. Permite la creencia de que esas personas pueden ir y hablar con los muertos. Está enraizada la creencia dentro de los mexicanos católicos que ellos el Día de los Muertos es una fiesta nacional en México, prácticamente. El Día de los Muertos ellos preparan comida, fiesta y se van al cementerio y le llevan comida y alimento a sus muertos y se ponen a comer allí en un picnic, celebrando el Día de los Muertos. Y todo eso es bendecido y aprobado por el catolicismo romano. La Biblia dice que no consulte a los muertos. ¿Da pesar por toda la gente engañada? Sí, mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. De cualquier manera, la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Dentro del catolicismo romano hay salvos, a los cuales tenemos que orar para que Dios saque de allí. Salvos. Y ustedes me van a acompañar en esa oración. Señor, ayúdalos, sácalos. Quítales esa venda, papito Dios.
y que puedan venir a tu verdad, que la verdad nos hace libres. El próximo sábado vamos a continuar. Yo los espero a las 8 de la noche, como siempre, con una nueva entrega de esta hermosa y maravillosa serie de escatología, que nos está ayudando a abrir nuestras mentes espirituales, nuestros ojos espirituales y avivar nuestro espíritu. Los espero el sábado a las 8 de la noche en punto. Primero Dios que nos permita y nosotros que tengamos la disposición, la salud y sobre todo las ganas de enseñar la verdad de la palabra de Dios. El Señor los guarde y los bendiga durante toda esta semana. Los espero el sábado, 8 de la noche.